2016. Damos inicio entonces al programa académico con nuestra primera conferencia magistral. Vamos a dar la bienvenida a Máximo Damián Valdera, gerente general de estudios econométricos en Perú. Vamos a mencionar un breve perfil de nuestro conferencista, de nuestro primer conferencista. Máximo Damián Valdera es doctor en Ciencias Económicas y Financieras, especialista en econometría aplicada y gerente general de estudios econométricos. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente universitario, investigador, consultor y ponente nacional e internacional, destacándose sobre todo en estudios de uso de inteligencia artificial y métodos cuantitativos aplicados al análisis económico y las políticas públicas basadas en evidencia. Máximo Damián Valdera nos presenta la conferencia titulada Financiamiento fiscal para la reducción de la pobreza monetaria en Ecuador. Como es de costumbre, tendremos 35 minutos en total para el desarrollo de la conferencia y el espacio de preguntas y respuestas. Adelante, doctor Máximo, el espacio es suyo. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. Antes de todo, antes de empezar, agradecerles por la invitación de parte de la familia de Estudios Económicos del Perú. Y vamos a presentar lo que ha mencionado, ya vamos a hablar la pobreza monetaria en Ecuador y cuánto debería el Estado ecuatoriano de financiar para poder al menos reducirlos en los próximos años. Entonces vamos a presentar las láminas. A ver si me da pase. ¿Ya puedo compartir? A ver si me da pase ya para poder compartir. A ver. Pantalla. A ver. Pues, para poder compartir. Acá está. Compartir. Pantalla completa. Ahí está. Listo. Vamos a ver. A ver si un participante en la sala me indica si pueden observar ahí la lámina. A ver. Sí, se Sí, ve. Master. Sí, claro. Sí, se ve muy bien. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, el tema que vamos a hoy día a conversar, sobre todo el financiamiento fiscal, ¿cuánto debería el Estado ecuatoriano, en este caso de Ecuador, debería de impulsar para poder reducir la pobreza monetaria en el país de Ecuador? Ahora, los contenidos que vamos a presentar es concepto básico de pobreza monetaria. El punto 2, la radiografía de la pobreza monetaria en Ecuador entre los años 2018 al 2025. 3, la distribución territorial. Es importante conocer cómo se encuentra el nivel territorial a nivel de las provincias, sobre todo el año pasado, el año 2025, dónde se encuentran las provincias con mayor pobreza y las provincias con menor pobreza. El punto 4 vamos a debatir ya el eje de una conferencia magistral con respecto al financiamiento fiscal. ¿Cuánto debería el Estado en porcentaje del PIB real de Ecuador debería destinar para poder reducir la pobreza monetaria? Y terminando, algunas conclusiones, recomendaciones. Muy bien, vamos a explicar el punto número 1, conceptos básicos. ¿Qué viene a ser la pobreza monetaria? Siempre su propio Instituto de Ecuador, la INE, y otros institutos en América Latina, el Banco Mundial, la CEPAL, siempre hablan de pobreza monetaria. Cuando hablamos de pobreza monetaria, se refiere tomando
como referencia el Banco Mundial, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, los organismos descentralizados en América Latina, se refiere a la insuficiencia de recursos económicos para poder cubrir la canasta, dos tipos de canastas, la canasta de alimentos y la canasta de servicios. ¿Qué contempla la canasta de alimentos? Diariamente nosotros, en la vida común, en la vida diaria, en el caso de Ecuador, que consumen pan, huevos, frutas, todo lo que conforma la canasta de alimentos. Y la canasta de servicios se refiere, pues, pago de internet, pago de los servicios básicos, pago de transporte, pago de educación. Ese se refiere al tema de la canasta de servicios. Entonces, la pobreza monetaria se refiere que cuando una persona no cuenta con los recursos económicos adecuados para poder financiar durante el mes la canasta de alimentos y la canasta de servicios. Ese se refiere la pobreza monetaria. Por ello, todos los años, el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos del país de Ecuador, fija umbrales en base al ingreso per cápita mensual por persona al mes. ¿Qué quiere decir? Si su ingreso per cápita mensual por persona está por debajo de estos umbrales, son considerados pobres monetarios. Por ejemplo, en el año 2019, que estábamos en prepandemia, ¿cuánto era el umbral? El umbral era de 84,79 y 84,82 dólares por persona al mes. Entonces, quiere decir que si está por debajo su ingreso per cápita familiar, son pobres monetarios. En el 2020, en la pandemia era de 84,05. Luego ya, en la post-pandemia, el umbral se ha ido moviendo, se ha ido incrementando debido a la inflación que Ecuador ha tenido con respecto el incremento de sus precios, bienes y servicios. En la actualidad, por ejemplo, en el año 2025, el INE fijó un umbral de 92,40 dólares. Porque la economía de Ecuador está dolarizada. Entonces, este viene a ser el umbral. Los umbrales que fija cada año el INE de Ecuador. Entonces, cuando una persona está por debajo de estos umbrales, son considerados pobres monetarios. Pobres monetarios. En la lámina 2 ya vamos a ver la estadística que lo ha realizado Estudios Econométricos del Perú en base a la información de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo, Subempleo, la ENENDU, del INE, del 2018 al 2025. Por ejemplo, en el 2018, Ecuador tenía una población de 17.049.545 habitantes. ¿Cuánto era su tasa de pobreza monetaria? 22,3%. ¿Cuánto equivale? Equivale 3.803.820 ecuatorianos sumergidos en pobreza monetaria. La llegada de la pandemia en el 2020, de esa tasa de 22,3% en el 2018, se elevó a 33% en el 2020. ¿Cuánto pasaron a la pobreza? Miren, de 3 millones a 5 millones, aproximadamente, pues, cerca ya de 2 millones. 2 millones pasaron a la pobreza monetaria. Ahora, en el periodo de post-pandemia, si bien es cierto, se ha venido reduciendo, pero todavía Ecuador, como el caso de los países de América Latina, el caso de Perú y otros países, todavía no regresamos a un retorno de reducción como se venía trabajando en tiempo de prepandemia. ¿Y qué se debe? Se debe a una causa fundamental, que es el menor crecimiento económico
En el caso de Ecuador, que está creciendo lento. Y por lo tanto, pues, al tener una tasa de crecimiento económico muy bajo, va a ser muy complicado reducir la pobreza monetaria. Por eso que esta tasa de reducción es muy lenta. Por ejemplo, en el 2021, 28,8%. En el 2025, o sea, el año pasado, el INE registró una reducción de tasa de 21,8%. ¿Cuántos ecuatorianos están sumergidos a la pobreza monetaria? Aproximadamente cerca de 4 millones de ecuatorianos están sumergidos en la pobreza monetaria. O sea, quiere decir que no han contado con los recursos económicos para poder cubrir la canasta de alimentos y servicios. Entonces, esta tabla ha sido calculada en base a la información y hecha por estudios econométricos del Perú. Entonces, esa es la realidad de Ecuador. En la siguiente lámina vamos a presentar acá una diferencia a nivel de ámbito geográfico. ¿Dónde es más golpeada la pobreza monetaria? Y vemos ahí que el ámbito geográfico, que es la área rural, es más golpeada la pobreza monetaria. ¿Cuánto es su tasa de pobreza monetaria? Por ejemplo, en el 2020, con la pandemia, el área rural llegó a 49,2% de su población. En área urbana, 25,4%. Luego, en la post-pandemia, se ha venido reduciendo, pero todavía la tasa sigue siendo, no logra recuperarse como en tiempo de prepandemia, a excepto de rural, que sí viene reduciéndolo, por ejemplo, del 49,2% a 33,4% de su población en área rural, pero todavía siguiendo muy alta y muy preocupante por el país de Ecuador. Este es cómo ha venido evolucionando la pobreza monetaria en el ámbito geográfico a nivel urbano y a nivel rural. En el siguiente punto, vamos a ver la distribución territorial. ¿Cómo se encuentra a nivel de provincias? Ecuador tiene 24 provincias, que está incluido la provincia de Galápagos. Galápagos es una isla, pero que pertenece a Ecuador. Y ahí tenemos el mapa territorial a nivel de provincia. Por ejemplo, los que están de color celeste son las provincias de alta pobreza. Por ejemplo, nos llama la atención, por ejemplo, la provincia de Morona, Santiago, que tiene una pobreza monetaria en el 2025 registrado en 74,2%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 residentes ecuatorianos en Morona, Santiago, 74 de ellos son pobres monetarios. Es la provincia con alta pobreza monetaria. De ahí tenemos Patasca, Napo, Orellana, Sucumbíos. Son provincias con alta volatilidad de pobreza. Los que están en color verde son que tienen baja pobreza. Baja pobreza. Por ejemplo, Azuay, 12,9%, El Oro, 15%, Pichincha, 11,2%, y los que están en color naranja son aquellos que tienen una pobreza media. Entonces, este es el ámbito territorial. ¿Cómo se encuentra en el caso de la República de Ecuador en el año 2025? La siguiente, vamos a presentar el ranking de pobreza monetaria. Y aquí podemos observar ya esta cifra real. ¿Cómo nos encontramos a nivel de ranking? Por ejemplo, le estoy comentando, Morona, Santiago,
tiene una pobreza monetaria de 74,2% de su población. Esta provincia de Morona, Santiago, se sigue manteniendo en post-pandemia. Yo creo que ahí el gobierno de Ecuador debe de preocuparse, sobre todo en focalizar estas provincias, dándole mayor seguimiento para poder reducir esa pobreza monetaria en esas provincias. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que nos llama la atención, otra provincia es Napo. Napo tiene 58,6% de su población. Quiere decir que de cada 100 residentes de Napo, aproximadamente 59 de ellos son pobres monetarios en el año 2025. Esas son cifras reales en base a la información del Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y un empleo de la ENEMDU de Ecuador del año 2025. La siguiente, aquí entramos ya a detallar el financiamiento. ¿Cuánto debería el Estado ecuatoriano debería financiar para poder reducir la pobreza monetaria? Aquí les presento una tabla muy dinámica. Por ejemplo, tenemos la pobreza de cada año, del 2018 al 2025, clasificado en prepandemia, pandemia y lo que es la pospandemia. Las personas pobres es muy persistente. Por eso nos preocupa porque Ecuador todavía tiene una población muy voluminosa en cuanto a lo que viene a ser la pobreza monetaria. Aproximadamente en el 2025 registró aproximadamente 4 millones de pobreza monetaria, o sea, población ecuatorianos pobres monetarios. Tenemos la siguiente columna, la línea de pobreza. Estas son las líneas de pobreza que en el caso del INE fija cada año, que clasifica a los ecuatorianos que si son pobres monetarios o no pobres. La siguiente columna se ha calculado el financiamiento fiscal. ¿Cuánto es el financiamiento para poder reducir la pobreza monetaria? Y ahí lo tenemos. Por ejemplo, en el año 2018 es de 3.870 millones de soles a precios constantes de 2018. Es el año base que Ecuador tiene en la actualidad. Según el portal web del Banco Central de Reserva de Ecuador, sus años base ha venido actualizando. ¿Cuánto representa en porcentaje de PBI? 3,6% de PBI real. En el 2024, ¿cuánto es el financiamiento teórico? 4.401 millones de dólares. Millones de dólares porque Ecuador está dolarizado su economía. ¿Cuánto representa en porcentaje PBI? 3,9% del PBI real destinados para poder financiar, para poder reducir la pobreza monetaria. La siguiente, vamos a observar acá ya el siguiente gráfico en cuanto a lo que viene a ser la evolución. ¿Cuánto debería el Estado ecuatoriano y el porcentaje del PBI para poder reducir la pobreza monetaria? Por ejemplo, en el 2020, debido a la pandemia, el tope que debería el Estado ecuatoriano de invertir en porcentaje PBI es de 6,1%. Se incrementó porque hubo una pobreza muy afectada con respecto a la restricción económica. Cerca de 2 millones de ecuatorianos pasaron a ser pobres monetarios. Luego, en los siguientes años, en el periodo de post-pandemia, vemos que se ha ido reduciendo lentamente, pero todavía en el año 2025 tenemos aproximadamente 4 millones de ecuatorianos. ¿Y cuánto debería el Estado ecuatoriano debería invertir para poder
financiar y canalizar esta población que son pobres monetarios. Aproximadamente 4% del PIB real de Ecuador. Entonces, este es el financiamiento que debería, el Estado ecuatoriano debería para poder reducir la pobreza monetaria. Conclusión principal. ¿Cuál es la conclusión principal del hallazgo que hemos encontrado? Si bien es cierto, la pobreza monetaria disminuyó del 33% en el 2020 a 21,8% en el 2025, pero sin embargo, existen cerca de 4 millones de personas, ¿las hacen los chicos con micrófono o no cuentan con ingresos suficientes para poder cubrir la canasta de alimentos y Leo servicios. las preguntas en el Meet. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que el Estado ecuatoriano debería de al menos destinar un 4% del PIB real para poder reducir la pobreza monetaria, mejorar y sobre todo promover la inversión privada en estas regiones o en estas provincias donde están sumergidos la pobreza monetaria. Muchas gracias. Esa he hecho la presentación. A la rueda de preguntas, voy a poner la lámina principal. Ahí está, la lámina principal. Ahora sí, estoy para algunas preguntas para ir debatiendo los hallazgos que se han encontrado en esta conferencia magistral. Bien, muchísimas gracias al doctor. Por favor, si tienen preguntas, nuestros asistentes en la sala, vamos a leer las preguntas o levanten la manito para darle paso. Esperemos unos minutos, por favor, mientras leemos las preguntas. O levantan la manito y pueden dirigir directamente su pregunta a nuestro conferencista que inauguró nuestro tercer congreso. Esperemos unos minutos, por favor. Nos indican nuestros estudiantes si tienen alguna consulta, alguna pregunta que efectuar. Estamos en el chat de la sala Meet. Doctor Máximo, nos esperamos unos minutos, por favor. Gracias por su conferencia, desde ya muy interesante. Allí vimos unos datos. Morona Santiago está en primer lugar respecto al tema de la pobreza, lamentablemente, y vimos allí Galápagos, ¿no? Mejores indicadores de acuerdo a los datos que mostró en la diapositiva. Ahí está. Ahí tenemos una pregunta del estudiante, del asistente Hilary Keila Arellano Rendón. Ella hace la consulta: ¿qué sectores económicos pueden contribuir más a reducir la pobreza? En cuanto a los sectores económicos, todo va a depender del gobierno actual y del próximo gobierno de Ecuador, cómo debería manejar este problema, lo que viene a ser la pobreza monetaria. A nivel de provincias, cada provincia tiene un comportamiento muy heterogéneo y muy marcado. Por lo tanto, acuérdense que la pobreza monetaria viene a ser la insuficiencia de recursos económicos, que una persona no puede cubrir la canasta de alimentos y servicios. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Generar empleo, aliviar y sobre todo promover la inversión privada, porque es fundamental que impulsa el empleo. Por lo tanto, ahí está el eje transversal. Promover la inversión privada porque genera empleo. Por lo tanto, al generar empleo, lo que va a hacer es que la población ecuatoriana en estas provincias van a tener recursos económicos y por lo tanto van a poder tener para poder cubrir la canasta de alimentos y servicios. Por lo tanto, otro sector, por ejemplo, el caso del turismo, promover el turismo, dándole mayor flexibilidad de repente a nivel de algunos sectores, por ejemplo, algunas provincias,
reducir algunos impuestos para poder agilizar las empresas que se puedan invertir en estas provincias donde hay bastante pobreza monetaria. Bien, es decir, las políticas públicas que apliquen los gobiernos, no en función de mejorar las condiciones de vida. Vemos acá otra pregunta que la está efectuando, un segundito por favor. Y allí también respondía el doctor el tema de la importancia del turismo, ¿no? El doctor Luis Solís hace la siguiente pregunta. Con base a su experticia, ¿cómo aprecia el panorama entre Perú y Ecuador en lo relacionado a índices de pobreza monetaria? Comparando nuestros países vecinos, el caso de Perú y Ecuador, es un comportamiento muy parecido, muy parecido. En el caso de acá en Ecuador, igual tenemos, por ejemplo, el caso de departamentos con alta pobreza monetaria, pero ¿cuál es la diferencia? Que Perú no tiene tasas por encima, pues en la actualidad, a nivel de departamento, por encima del 60%, como el caso de Ecuador, que tiene Morona Santiago, que llega a más del 74%. Por ejemplo, Cajamarca, acá en Perú, está bordeando por ahí entre un rango de 40 a 45%, pero no llegamos a una tasa más del 50%. En el caso de Ecuador es preocupante, porque Ecuador tiene provincias por encima del 50% de su población que están sumergidos en pobreza monetaria. Y es ahí, la recomendación es que promover la inversión privada, promover el turismo, agilizar los procedimientos para que las empresas puedan instalarse y generar empleo. Entonces, ese es el ámbito y la comparación entre Perú y Ecuador. Vamos a leer otra pregunta, y para reforzar un poquito la respuesta del doctor, ¿no? Nuevamente allí la apertura a la inversión. Ese es un punto clave para el crecimiento de los países. Otra pregunta la efectúa Whitney Mariel Carrera Martínez. ¿Por qué algunas provincias del Ecuador reciben más financiamiento público que otras? ¿O qué factores influyen en la distribución desigual de los recursos entre las provincias? Mayormente la distribución, el financiamiento, el presupuesto que reciben algunas provincias se debe a ejes transversales. Por ejemplo, se debe a la población. Cada provincia tiene una población a atender. Hay provincias que tienen poca población, otras provincias que tienen alta población. ¿Está? Por ejemplo, el caso de Pichincha, tienen provincias muy cercano casi de por encima de 3 millones de habitantes. Entonces, esas poblaciones son muy volumosas, por lo tanto, pues van a tener mayor presupuesto. Pero en la actualidad, ¿cuál es el problema? Como el caso de los países de América Latina, se debe a que los gobernantes están liderando los gobiernos locales, los gobiernos regionales, la parte gerencial, son muy bajos en tema de gastar los recursos económicos. O sea, hay una carencia de déficit en el gasto público, sobre todo en inversión pública y en las obras. Entonces, ahí debería de darle mayor hincapié para que en estas provincias se pueda agilizar la inversión pública. Acuérdense que de acuerdo a la teoría de crecimiento económico de Barro, que si un país invierte en inversión pública, sobre todo en proyectos de gran calidad, va a mejorar los estándares de calidad y por lo tanto automáticamente la pobreza monetaria a corto, mediano y largo plazo va a comenzar a reducirse. Entonces, ahí está el hincapié de impulsar mayor cobertura en la inversión pública en estas provincias, donde están sumergidos
alta pobreza. Caso de Morona Santiago, Napo, Sucumbíos, Esmeraldas, Orellana, Patasca, donde están sumergidos pues la alta volatilidad de pobreza monetaria. Doctor, una consulta también que efectúa Analía Karime Velastegui Ábalos. ¿Cuál considera que es la principal limitación del sistema fiscal ecuatoriano para reducir la pobreza monetaria de manera sostenible? Acuérdense que el gobierno tiene que destinar, por ejemplo, en el caso de Ecuador, tiene un conjunto de programas sociales. Y uno de los programas sociales que hemos estado revisando es el programa de desarrollo humano, que reciben pues las familias un bono para poder aliviar sobre todo esta pobreza monetaria. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer para poder reducir mayor crecimiento? Si Ecuador no crece a tasas por encima de 5% como mínimo 5%, va a ser bien complicado reducir la pobreza monetaria. Porque acuérdense que en el año 2025 Ecuador ha cerrado cerca de 4 millones ecuatorianos sumergidos en pobreza monetaria. Y de acuerdo a las proyecciones recientes por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Ecuador va a crecer en los próximos años, o sea, 2026, 2027 y 2028, por debajo de 2%. O sea, van a tener una tasa de crecimiento económico para los próximos años muy bajo. Y por lo tanto, va a ser muy preocupante reducir la pobreza monetaria. O sea, no van a tener los recursos económicos adecuados para poder financiar un conjunto de programas o políticas públicas destinados a esta población vulnerable. Una última pregunta que hace uno de nuestros asistentes. Gracias por esas preguntas que están formulando tan interesantes. Finalmente, doctor, ¿cuáles considera que fueron los factores económicos o políticos o políticas públicas clave que permitieron iniciar la tendencia a la baja a partir del 2021, es decir, en el periodo pospandemia? Por ejemplo, ahí podemos observar en este gráfico, por ejemplo, en la pandemia, Ecuador llegó a una tasa de pobreza de 33% a nivel nacional. Luego ha venido, pues, reduciéndose esa tasa de pobreza monetaria. ¿Y a qué se debe? Se debe mayormente que Ecuador en el 2020 Ecuador cerró con crecimiento negativo, o sea, en rojo. Luego, en los próximos años, Ecuador ha venido creciendo, no con tasas muy por encima de 4, pero sí con unas tasas regulares de 2,5 y hace que la pobreza monetaria igual manera se vaya reduciendo. Pero se necesita mayor dinamismo para los próximos años para que la pobreza monetaria se pueda ir reduciendo más. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita, pues, agilizar la inversión privada, incentivar el gobierno a aperturar nuevos mercados internacionales para poder promover los negocios internacionales y sobre todo focalizar a estas provincias donde hay bastante pobreza monetaria y sobre todo dándole mayor seguimiento en las políticas públicas, en caso de la inversión pública, que a veces los gobernantes son muy bajos en tema de gastar o invertir en inversión pública en esas provincias. Muchísimas gracias, doctor. Queremos extenderle nuestra gratitud y su conferencia realmente nos ha llenado de mucha sabiduría respecto a las cifras, a los datos que ha presentado y también a dejar muy en claro que las políticas públicas, es decir, las acciones que hacen los gobiernos, representan algo determinante.
en el desarrollo de los países. Así también, factores claves como el turismo, la apertura comercial, la inversión extranjera, requieren de una visión política precisamente para un desarrollo social y económico en los países. Muchísimas gracias, doctor. Les damos la más cordial, nuestro más cordial agradecimiento. Gracias por esta conferencia magistral. Y bien, vamos a hacer una pausa.